Amados hermanos, en la bendita fe de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Pues bien, mis hermanos, voy a hablar una profecía dentro de este libro que es algo muy, pero muy importante, mis hermanos. Una pregunta: ¿qué otro nombre tiene el libro de Apocalipsis? Mándenos su respuesta, hermanos, para así que nuestro hermano Daniel vea si hay otro nombre que tenga este libro de Apocalipsis, hermanos. Eh, Hablando un poco acerca de la profecía. La profecía es la historia de algo que se cumple. Es la garantía de reafirmar algo que se va a cumplir. Voy a leer, hermanos, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 19, que a la letra dice así. Vamos a ir al último libro de la Biblia, mis hermanos, y que es el que vamos a analizar, pero voy a leer antes segunda carta del apóstol Pedro, que dice en el capítulo 1 y el versículo 19: tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Amén. Entonces, mis hermanos, eso es muy claro lo que dice el apóstol Pedro, aquí a través de la palabra de nuestro Dios. Cuando alguien, sea yo o alguien, hermano, quiere interpretar las profecías de acuerdo a su forma de ser, ¿qué ocurre? ¿Qué puede pasar? Pues que se crean denominaciones. ¿Cuántas profecías se han dicho por interpretarlas por su forma de ser y no se han cumplido? Muchas, hermano. ¿Por qué razón? Por su particular interpretación humanamente, hermanos. Y hoy que están los medios de comunicación, que está el internet, que hay demasiada información, nacen nuevas doctrinas, hermanos, basadas en que alguien publicó algo en internet y se toma como una verdad. Dice, vamos a entrar de lleno al libro de Apocalipsis y voy a leer el capítulo 1 y el versículo 3, que a la letra dice así: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Amén. ¿Qué nos dice, hermanos, este verso de Apocalipsis 1? Pregunta: ¿para quién es esa bienaventuranza, esa dicha, esa felicidad, hermanos? ¿Sabe usted para quién es, hermanos? Exacto, es para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estudiamos, escudriñamos la palabra de nuestro Dios. Entonces somos bienaventurados. Entonces este texto dice que no es para cualquiera, ¿sí? Es para el que estudia, para el que escudriña la palabra de nuestro Dios. Leo otro texto, hermano. Primer carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 22. Dice primer carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 22. Así que las lenguas por señal son no a los fieles, sino a los infieles,
mas la profecía no a los infieles, sino a quién, hermano. ¿Está leyendo conmigo? ¿Tiene su Biblia abierta? ¿Qué dice la última parte del texto? Sino a los fieles. ¿Qué nos quiere decir este verso, hermanos? Que la profecía no es para cualquiera, hermanos. La profecía es para fuertes. Y lo contrario de fuerte, ya ustedes ya saben qué es, hermano. No es para débiles. La profecía es para hermanos fuertes. Hebreos capítulo 5, verso 22, que a la letra dice así. Carta a los Hebreos, capítulo 5, versículo 22. Dice Hebreos, capítulo 5, perdónenme, verso 12. Dice así. Porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados cuáles sean los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de leche y no de manjar sólido. ¿Nos gusta el plato fuerte, hermanos? Es cierto, la profecía es fuerte. Ya lo leímos, lo que dice el apóstol Pablo, ¿sí? ¿Por qué se tiene que predicar profecía? Pregunta. ¿Usted sabe por qué se tiene que predicar profecía, hermanos? Dice Proverbios capítulo 29, versículo 18. Proverbios 29, 18. ¿Ya lo tiene? ¿Ya lo leyó mi hermano? ¿Hermana? ¿Hermanitas? ¿Hermanitos? Proverbios 29, 18. Sin profecía, el pueblo será disipado, mas el que guarda la ley, bienaventurado él. Sinónimo de disipado, ¿qué es, hermano? Deshacer, dispersar. ¿Para qué la profecía? Según este proverbio, este adagio, según este dicho corto. ¿Para deshacer, para dispersar o para unir? Bueno, aquí dice que la profecía es ¿para qué, hermanos? Para unir. Muy bien, entramos de lleno al tema. Como se había puesto en una diapositiva, hermanos, vamos a estudiar, después de este preámbulo, Apocalipsis capítulo 10, verso 4 y verso 5. Libro de Apocalipsis capítulo 10, versículo 4 y versículo 5. Dice a la letra así, hermanos. Y cuando los 7 truenos hubieron hablado sus voces, yo iba a escribir. Y oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han hablado. ¿Y qué dice, hermanos? Y no las escribas. ¿De qué nos habla el capítulo 10 del libro de Apocalipsis? Hermanos, aquí nos habla sobre la entrada a la vida eterna. En este capítulo 10 se narra, hermanos, el momento ya de entrar a recibir esa recompensa. Cuando ya se está ahí, sonaron 7 truenos. Juan en su visión iba a escribir. Él oyó una voz que le dijo, ¿qué le dijo? No lo hagas. Hermanos, hay un espacio
al milenio, a la eternidad. Si no existe la misericordia de nuestro Dios, antes, ¿qué tenía en la visión que ve Juan? Vamos a ver el verso 2 del capítulo 10. Y tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, dice aquí, y clamó con grande voz, como cuando un león ruge, y cuando hubo clamado 7 truenos hablaron sus voces. Entonces, hermanos, dice en la visión que ve Juan del capítulo 10 del Apocalipsis, que el ángel tenía un librito. Antes de este momento, hermanos, de entrar a la eternidad, ese librito es para que escuchen, para que, entendiendo la mente de nuestro Dios, no es justo, hermanos, que si alguien nunca ha escuchado de la palabra de nuestro Dios, se pierda. Cuando venga Jesucristo, el Hijo de Dios, por segunda vez, hermanos, lo que nos da a entender este libro de Apocalipsis, todo el capítulo, que cuando Él venga, va a haber gente, hermanos, que no saben nada de Él, por increíble que parezca, por mucha tecnología que hay, hermanos. ¿Sí? Va a haber personas, hermanos, que no tienen noción del Dios de Israel, por lo que dice este verso 5 y 6. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Voy a leer en el capítulo 10, pero el verso 5 y el verso 6. Y el ángel que vi estar sobre el mar y sobre la tierra, recuerde que tenía un librito, levantó su mano al cielo. También leímos que su voz era potente como un león. Dijo estas palabras: juró por el que vive para siempre jamás, que ha criado el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él. Dice que el tiempo no será más. Entonces, ¿qué estamos leyendo aquí, hermanos? A través de la Escritura, a través de estos textos, hermanos, antes de la vida eterna, se necesita cumplir esto que a continuación voy a leer, verso 7 y verso 8, que dice así: pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Y la voz que oí del cielo hablaba otra vez conmigo y decía: ve, otra vez habla del librito, y toma el librito abierto de la mano del ángel que está sobre el mar y sobre la tierra. Entonces, mis hermanos, ¿para qué? Mandan en la visión a Juan que vaya y tome ese librito. ¿Para qué? Porque en el milenio, hermanos, se va a necesitar hacer algo, que es esto, dice el verso 9 y el verso 10. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y trágalo, y él te hará amargar tu vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Y tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré, y era dulce en mi boca como la miel, y cuando lo hube devorado, fue amargo en mi vientre.
Siguiendo la visión de Juan del capítulo 10 de Apocalipsis, hermanos, lo devoró. Decíamos, todavía se necesita hacer algo en el milenio. Ahora vamos a ver el verso 11. ¿Para qué? Dice el verso 11 aquí, hermanos. Y él me dice, necesario es que otra vez profetices. ¿Qué dice, hermano? Hermana, a muchos pueblos y gentes y lenguas y reyes, dice aquí a través de la escritura. Entonces, la eternidad para el tiempo del milenio está a un paso. La eternidad está cerca, hermano. Pero lo que dice Apocalipsis capítulo 10, eso tiene un tiempo que tiene que cumplirse. Vamos a seguir viendo, hermano, las profecías que vemos aquí a través de la escritura, a través de la palabra de nuestro Dios. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, dice que va a reinar en el milenio. En el milenio se va a reinar, como lo vemos aquí dentro de la palabra de nuestro Dios. Entonces, vemos aquí a través de la escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios. Entonces, vemos, hermanos, que se va a reinar en el milenio, ¿sí? Pero dice la profecía que se va a predicar en los lugares más apartados. Vamos a ver un texto que está en Isaías capítulo 66. ¿Dónde se ubica ese texto? ¿Es para ahorita? ¿Es en el milenio? ¿Es en la eternidad? Vamos a ver lo que dice la escritura. Apocalipsis capítulo 66 y versículo 19. Y pondré entre ellos señal, y enviaré de los escapados de ellos a las gentes a Tarsis, a Pul y a Lud, que dispararán arco, a Tubal y a Javán, a las islas apartadas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria, dice aquí, entre las gentes. Este texto, hermanos, es para el milenio. De eso se trata, que es necesario que vuelva a haber la predicación de la palabra de nuestro Dios en el milenio. Dice el verso 18. Porque yo entiendo sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las gentes y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. En el milenio va a haber gente, hermanos, que no está transformada. Gente que no escuchó de las cosas de nuestro Dios. Va a haber gente ahí, hermanos, que sí van a ver a nuestro Señor Jesucristo que está reinando ya en el milenio. ¿Sí? A esa gente se les va a predicar la palabra de nuestro Dios. Se le va a hablar todo lo concerniente a la voluntad de nuestro Dios. Dice el verso 20. Todo lo que estoy leyendo, hermanos, eso no se ha cumplido. No es para ahorita. Esto es para el milenio. Dice así, verso 20. Y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por presente a Jehová, en caballos, en carros, en literas, y en mulos, y en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová, al modo que los hijos de Israel traen el presente en vasos limpios a la casa de Jehová. Los hijos de Dios, hermanos, los transformados llevarán un presente ante nuestro Dios. Pero también
Van a estar los no transformados, los que nunca, eso solamente Dios lo sabe. ¿Quiénes son cuando venga Cristo? Que no sabemos cuándo va a venir, la Biblia no lo dice, pero que cuando venga va a haber gente, hermanos, que a esa gente no es que se le dé una segunda oportunidad, solamente van a tener esa oportunidad, van a tener el privilegio de ver y saber que Cristo está reinando en el milenio y que hay que llevarlos al monte, a ese, dice aquí, al monte de Jehová. ¿Y que ese monte dónde está? Pues dice aquí que ese monte está en Jerusalén. Dice Isaías capítulo 2, mis hermanos, esa es una profecía de Isaías que él la dijo, y esto, hermanos, no se está cumpliendo ahorita. Vemos las condiciones, vemos la situación, la política que hay sobre el pueblo de Israel. No es para ahorita este verso. Dice así, capítulo 2, verso 1 al verso 3. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, tocante a Judá y a Jerusalén, y acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová por cabeza de los montes, y será ensalzado sobre él los collados, y correrán a él todas las gentes, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de nuestro Dios. Esto no es para ahorita, hermano. Nadie quiere guardar el sábado. Nadie quiere guardar las 3 fiestas de Dios, los mandamientos de Dios. Todos los tienen por menos, hermanos. Predominan las tradiciones, no es para ahorita. La gente ahorita no dice, vamos a Jerusalén, gocémonos con guardar la ley. No lo hay, hermano. No es para ahorita. Esto va a pasar en el milenio. Por eso a Juan, el viejecito que estaba en esa isla de Patmos, se le dijo, traga este libro. Necesario es que se vuelva a predicar. Dice otro verso que habla en sí, hermanos, en corto, lo que habla el libro de Apocalipsis en los capítulos, en los versos que leímos, habla de que se va a predicar en el milenio, hermanos. La gente que quedare, que solamente Dios sabe quién va a ser, van a tener esa oportunidad de que en el milenio se les predique, se les hable la palabra de Dios. Sigo leyendo las profecías y dice Isaías, capítulo 11. Isaías, capítulo 11. Y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y harále entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oyeren sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de sus riñones. Morará el lobo con el cordero, y el tigre con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará, dice aquí a través de la escritura. Pero esto, mis hermanos, dice aquí que es en el milenio. Vuelvo a repetir, solo Dios sabe quién es esa gente que no sabe nada de nuestro Dios,
Solo Él en su infinita misericordia lo sabe, mis hermanos. Porque cuando Cristo vino, hermanos, Él vino a predicar la palabra de Dios. Él habló, hermanos, las cosas y la voluntad de nuestro Dios. Él vino concretamente a enseñar que hay una vida mejor, que hay una vida eh, buena al 1000%, dice aquí a través de la Escritura. ¿Sí? Entonces, hermanos, lo de Apocalipsis capítulo 10 se va a predicar a las personas, pero las que van a estar en el milenio, las que no están transformadas, como dice aquí a través de la Escritura. Este capítulo 11 de Isaías que acabo de leer, hermanos, este verso se va a cumplir en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese monte, esa ciudad, no es otra cosa más que Jerusalén. Todas las gentes, hermanos, no solamente nuestro Señor Jesucristo viene a reinar, no, también viene a que se predique, que se le dé oportunidad. Es lo justo que se le dé la oportunidad a esa gente que solo Dios sabe que no tienen nociones de las cosas de nuestro Dios, porque es la misericordia de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Entonces, hermanos, el Espíritu de Dios estará con nuestro Señor Jesucristo en el milenio, donde Él va a juzgar con justo juicio, dice aquí a través de la Escritura. Ahí, hermanos, se va a cumplir lo que dice el verso 6. El lobo con el cordero, el tigre con el cabrito, el becerro con el león, y un niño los pastoreará. Y el verso 7 dice, la vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán, pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de tetas se entretendrá sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna del basilisco. Toda esta parte de los siguientes versos que vemos es lo que se va a cumplir de acuerdo a como dice aquí la palabra de nuestro Dios. Entonces, Cristo no va, cuando venga por segunda vez, no va a venir no va a venir y va a decir, yo nada más vengo a reinar. No. La misión de Cristo cuando venga en su segunda venida, hermano, es que se predique en los lugares más apartados. La intención de nuestro Señor Jesucristo es que toda la tierra sea llena. Se necesita predicar la palabra de nuestro Dios. Otra profecía, todo eso está en Isaías. Y vuelvo a repetir, todo esto se va a cumplir en el milenio, en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice Isaías capítulo 41. Capítulo 41 de Isaías, hermanos, dice así, escuchadme, islas, y esfuércense los pueblos, alléguense, y entonces hablen, estaremos juntamente a juicio. ¿Quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que le siguiese. Entregó delante de él naciones, e hízose enseñorear de reyes. Entrególos a su espada como polvo, y a su arco como hojarascas arrebatadas. Siguiólos paso en paz por camino, por donde sus pies nunca habían entrado. ¿Quién obró e hizo esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Y aquí se contesta en el verso, hermano. ¿Quién hace esto? Dice, yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Dios va a reinar en el milenio por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque así está la profecía. Entonces es nuestro Dios, es su facultad de Él, es su justicia de Él, hermanos, que donde no pasó, donde no se oyó de Él,
A esas gentes en el milenio se les tiene que predicar. Sigo leyendo. Las islas vieron y tuvieron temor, verso 5. Los términos de la tierra se espantaron. ¿Y qué dice, hermanos? ¿Lo leyó, hermana, hermano? ¿Qué dice, hermanita, hermanito? Congregáronse. ¿Y qué? Y vinieron. Va a haber solidaridad porque dice allí en el capítulo 2 que leímos, hermanos, correrán a él muchos pueblos, mucha gente. Y dice, vamos, vamos a la ciudad santa, vamos a Jerusalén, vamos al monte porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra. Dice el verso 6, cada cual ayudó a su cercano y a su hermano dijo, esfuérzate. El carpintero animó al platero y el que alisa con martillo al que batía en el yunque, diciendo, buena está la soldadura, y afirmólo con clavos, porque no se moviese. Esto sucedía en el tiempo de Isaías, pero se toma, hermanos, parte de esta profecía, y dice el verso 8, mas tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, simiente de Abraham, mi amigo. Se manifestó al pueblo de Israel, hermanos. Pero dice la escritura que no solo se manifestó a Israel, sino para que el que escuche esto y se esfuerce. Estamos hablando del milenio, de la predicación que va a haber para aquellas gentes, hermanos, que nunca escucharon de nuestro Dios. Dios le va a dar su oportunidad. Por eso dice el verso, necesario que es que otra vez prediques a pueblos, tribus y lenguas. ¿Quién va a reinar en el milenio? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué se llama milenio? Porque son 1000 años. Cuando los 1000 años, hermanos, terminen, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a pasar? Dice primer carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 22. Primer carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 22, que a la letra dice así. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, mas cada uno en su orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregará el reino a Dios y Padre, cuando habrá quitado todo imperio y toda potencia y toda potestad. Porque es menester que Él reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿De quién habla aquí? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué dice de Cristo y las primicias? Porque Él es la primicia, hermano. Porque Él es el único que ha muerto y ha resucitado. No hay nadie más. Hubo resurrecciones en la Biblia, lo hemos visto, pero resucitaron y volvieron a morir. Cristo murió, resucitó y nunca más murió. Dice, luego los que son en su venida. No solo ellos, todos los que han creído en nuestro Señor Jesucristo. Eso ya, hermano, si somos fieles y morimos, al resucitar en la primera resurrección ya tenemos el pase para estar en el milenio. A nosotros ya no se nos va a predicar, ni va a haber para nadie una segunda oportunidad. Solamente dice aquí, a donde nunca caminaron sus pasos, es decir, se les predicó la palabra de nuestro Dios. No, Cristo viene nada más
a luchar con sus enemigos y a ponerlo bajo sus pies. No. Él viene, hermanos, porque se tiene que predicar por segunda vez del nombre de nuestro Dios, para que escuchen, tengan la oportunidad. Y tienen de oportunidad esas gentes, hermanos, todo el no transformado allá en el milenio, ¿cuánto tiempo tiene de oportunidad? 100 años. Si en 100 años solamente va, después de esos 100 años para esa gente de allá, solo va a haber un sí o un no. O son justos o no son justos. No hay de otra. Oportunidad, 100 años. Entonces, está en el milenio nuestro Señor Jesucristo. Se está cumpliendo parte de lo que dice Apocalipsis capítulo 10 en ese milenio. ¿Qué va a pasar con Cristo? Pues aquí lo dice, hermano, muy claro. Sigo leyendo el verso 26. Y el postrer enemigo que será deshecho será la muerte, porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice, todas las cosas son sujetadas a él, claro está, exceptuando aquel que sujetó a él todas las cosas. Mas luego que todas las cosas le fueren sujetas, entonces también el mismo Hijo se sujetará al que lo sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea en todas las cosas y en todos. Por eso son muy importantes las predicaciones. Lo que nos predicó en la mañana nuestro hermano Daniel. No se puede confundir a Cristo con Dios, ni a Dios con Cristo, hermanos. Porque Cristo solamente va a reinar 1000 años, dice aquí, a través de la Escritura. ¿Sí? Es decir, que Cristo después de los 1000 años dejará de actuar, hermanos, porque ya se va a entrar ¿a dónde? A la eternidad. ¿Sí? Para que suceda lo que dice Apocalipsis capítulo 10 de ese ángel que tenía el librito en su mano, ¿cuánto tiempo se va a dar de oportunidad de necesario es que se predique a pueblos, tribus y lengua? Solamente 1000 años, hermano. Le vuelvo a repetir, el que quiera creer, va a creer, y los que no, pues hermanos, solamente de oportunidad 100 años. Jesucristo se sujeta al Padre y en ese reino, hermanos, ahora, ¿cuándo se va a sujetar Cristo al Padre? Después del milenio. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a pasar cuando termine el milenio? Dice segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 10. ¿Dónde ubicamos, en qué tiempo de la profecía ubicamos segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10, hermanos? Dice así la Escritura: mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Pues como todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué tales nos conviene que vosotros seáis en santas y pías conversaciones, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos siendo encendidos serán deshechos, y los elementos siendo abrasados se fundirán? Bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según su promesa, en las cuales more, dice aquí, la justicia. Hermanos, lo que dice el apóstol Pedro en su segunda carta en el capítulo 3, eso tiene cumplimiento, hermanos, después del milenio. ¿Cuándo es el momento exacto cuando termina el milenio? ¿Lo dice la Biblia? ¿Lo ha encontrado? ¿Lo ha visto en la palabra de Dios dentro de las profecías, hermanos? Ahora ya estamos hablando del fin del milenio, lo que va a pasar, pero ya no hay, ya el milenio se termina, Cristo se sujeta al Padre.
Esto que dice el apóstol Pedro, esto va a pasar. ¿En qué momento exacto va a pasar esto? Dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 7. El libro de Apocalipsis capítulo 20, versículo 7. Este es el momento exacto de terminar el milenio. Y cuando los 1000 años fueren cumplidos, ¿qué va a pasar, hermanos? Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, y a fin de congregarlos para la batalla, el momento de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre las anchuras de la tierra y circundaron el campo de los santos y la ciudad amada. Recuerde que habla del monte, habla de Jerusalén, a eso se refiere. Y de Dios descendió fuego, dice, y salieron sobre la anchura de la tierra y circundaron el campo de los santos. Recuerde que ahí hay transformados, hermanos, ¿sí? Ya acabó el milenio, ya los 100 años ya no hay oportunidad, ya fue un sí o fue un no. Y la ciudad amada, que es Jerusalén, y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró, dice aquí a través de la escritura. Entonces, este es el momento exacto, hermanos. Terminando ese momento, ¿qué pasa? Quizás se pregunte, ¿pero cómo va a haber naciones después de los 1000 años? Sí, hermanos, porque dentro del milenio, como había gente no transformada, recuerde que va a ser libre de aceptar o no a nuestro Señor Jesucristo. Y a esa gente que va a ser mucha que quedaren, cuando Satanás sea suelto, él va a engañar, hermanos, ¿sí? Por eso dice que rodearon la ciudad amada, Jerusalén, y a los santos quienes reinan con nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que ocurre, hermanos, en la tierra? Porque el milenio, los textos que acabamos de ver, siempre hablan de la tierra, hablan de islas, hablan de lugares, habla de gente no transformada que va a necesitar un transporte, porque ellos, como no están transformados, van a necesitar un transporte. Habla de Jerusalén, Jerusalén no está en el cielo, no está en el cielo. El milenio no va a ser en el cielo, el milenio va a ser en la tierra. Y en la tierra, hermanos, la prioridad de nuestro Dios en su misericordia, en su justicia, y la misión que trae Cristo de todo lo que hemos visto y que va a hacer, pero una de ellas es que se le predique a esas almas que nunca supieron de la palabra de nuestro Dios. Por eso dice muy claro que descendió fuego del cielo. Entonces, debajo del cielo está la tierra. Dice el verso 10 del capítulo 20 de Apocalipsis. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre, jamás. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado el lugar de ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños, que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos. Y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Muchas profecías se cumplen aquí. ¿No hay pregunta? No, nada más contestaron lo que preguntaste de revelaciones y comentó que en Isaías 66:19, hermanos, de lo que preguntaste. Sí. Muy bien, hermanos. Hay un juicio de Dios. Ya a la entrada a la eternidad, ya no hay gente mortal. Solamente los transformados, al cual no le va a hacer daño el fuego, no le va a hacer daño nada, hermano.
Porque lo que dice Pedro en su segunda carta, capítulo 3, todo eso va a ocurrir, hermanos, después del milenio. Dice el capítulo 1 del capítulo 21 y en el verso 1, hermanos, de Apocalipsis, que ahí entramos, ya no es el milenio, ahí entramos ¿a dónde? A lo eternal, a la eternidad. Dice así: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron, y el mar ya no es. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, Jerusalén nueva, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. Ahora aquí ya no entra lo de Apocalipsis 10. Eso fue en el milenio. Aquí ya estamos hablando, mis hermanos, ¿de qué? De la eternidad, como lo vemos aquí, a través de la palabra de nuestro Dios, hermano. ¿Sí? La nueva Jerusalén. No es que sea una nueva, sino que será purificada. Lo dice Pedro. ¿Sí, hermanos? El fuego, hermanos, todos los elementos ardiendo, todo va a pasar esa situación. Hay una purificación con fuego. Es muy importante esto, hermanos, para entender la eternidad. ¿Cuál es el parteaguas para entender la eternidad? Que va a descender la nueva Jerusalén. ¿Qué quiere decir con eso, hermano? Que va a cambiar de posición, que va a trasladarse de un lugar a otro de Dios. La ciudad es hecha por Dios, descender, hermanos, a los cielos nuevos y a una tierra nueva. Por eso la voz de Dios dice aquí, hermanos, a través de la escritura, dice el verso 23, ya para ir terminando, dice el verso 23, y la ciudad no tenía necesidad de sol ni de luna para que resplandezcan en ella, porque la claridad de Dios la iluminó y el Cordero era su lumbrera. Dice aquí a través de ese texto, hablando de la eternidad. Esto lo dice aquí a través de la escritura. Ya no va a haber necesidad de sol, ya no va a haber necesidad de la luna. La luz de Dios, hermanos, alumbrará todo. Es la eternidad. Y aquí Cristo ya está sujeto al Padre, hermano. Ya todo lo que diga el Padre, eso es lo que ya está plasmado aquí en las Escrituras. Dice una profecía en Isaías 60, capítulo 18, versículo 22. Voy a leer, hermanos, Isaías, capítulo 60, versículo 18 al verso 22. Dice aquí: nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tus términos, mas a tus muros llamarás salud y a tus puertas alabanza. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua, y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque te será Jehová por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados. Esta es una profecía, pero no para ahorita, para el pueblo de Israel, para la ciudad amada. Tampoco es para el milenio, porque ya vimos que Satanás se suelta y lo primero que hace es rodear la ciudad amada. Esto es para la eternidad, mis hermanos. Dice aquí a través de la escritura. ¿Dónde va a ser la eternidad? Los versos, las profecías que vemos, hermanos. La eternidad va a ser en la tierra como fue el milenio. Porque se habla del sol, se habla de la luna, pero ya ahí será para siempre. No tiene ¿qué? Término, dice aquí a través de la escritura. No hay término de él. Voy a seguir leyendo, hermanos, hasta el verso 22 de Isaías capítulo 60. Y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos para glorificarme. El pequeño será por 1000
el menor por gente fuerte, yo Jehová a su tiempo haré que esto sea presto, mis hermanos. Con este texto, que es muy importante, si a usted le preguntan, hermano, ¿dónde va a ser la eternidad? El milenio, ya sé que va a ser en la tierra, aunque mucha gente eh, cree que se va al cielo, pero eso es un error, ese es otro tema que luego podríamos analizar. Yo termino con esto, hermanos. En el milenio, a gente que solo Dios sabe, hermanos, se le va a dar la oportunidad. 100 años va a tener y se le va a predicar. No se le va a forzar. Va a ver cara a cara a nuestro Señor Jesucristo, pero no se le va a obligar. Tiene que ser por voluntad. Si no, solamente tiene 100 años. Después del milenio, no hay oportunidad. Cristo se sujeta al Padre, es la eternidad, y por siempre dice que estará nuestro Dios, y allá habrá puros justos, puros transformados. Y lo más importante, que el milenio y la eternidad va a ser en la tierra. Lo dice la palabra de nuestro Dios. Espero, hermanos, que, como yo les decía, este es mi tema de esta tarde, de la profecía. Ustedes saben que, por eso yo les dije, hermanos, la profecía es pesado. A veces no tiene atractivo, a veces la profecía es fuerte, hermanos. Tiene uno que estar bien alerta, bien preparado para poder escuchar la profecía. Y qué bueno, hermanos, que se cumplió el objetivo que oímos acerca de la profecía, acerca de la bendita palabra de nuestro Dios.